Bueno, buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que nos estáis siguiendo en esta cuarta edición ya de Té con Mega de Málaga Acoge. Un té que nos tomamos hoy desde casa, como podéis ver aquí al natural y con nuestras invitadas también, con María Ares Espolita, ella es coordinadora del programa de asistencia jurídica de la Fundación Raíces, una fundación que se encuentra en Madrid y que tratan de darle apoyo, visibilidad e inclusión a las niñas, a los niños y a los jóvenes cuyos derechos son vulnerados por la administración pública. Y bueno, y un poquito más arriba que María, como podéis ver en vuestra pantalla, tenemos a Geno Pérez, seguro que más de uno y más de uno de vosotros pues ya la conocéis. Ella es la coordinadora de jóvenes también de Málaga Acoge, de esta casa. Y qué contaros de Málaga Acoge, que no sepáis ya. Pero bueno, recordamos que Málaga Acoge está este año en su 30 aniversario y que desde entonces esta entidad que pertenece a la Federación Andalucía Acoge está trabajando también por la inclusión, la autonomía y la emancipación de jóvenes que están en movimiento, jóvenes que han salido en muchos casos, muchos de ellos, también de los centros de menores y que hoy por hoy, pues desde nuestra entidad trabajamos también para apoyarles. Y bueno, la metodología que vamos a seguir es la misma que hemos seguido durante esta última semana. Como ya sabéis, cada 15 días nos vemos en el Facebook de Málaga Coge para disfrutar de este TER con Mega, para aprender también y para debatir. Tenemos 30 minutos de charla con Geno y con María en este caso y posteriormente a través del chat del Facebook de Málaga Coge podéis hacerle las preguntas que consideréis a nuestras dos invitadas, ¿vale? Así que, bueno, pues qué mejor que empezar ya con ella. Les vamos a decir que ya se pongan los micros en sonido para que podamos escucharle. Muy buenas tardes, María, muy buenas tardes, Geno. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, durante este tiempo sí que hemos hablado muchísimo de estos jóvenes en movimiento. Lo hemos hecho antes del COVID, un tema que siempre ha estado presente, pero ¿qué ha pasado con estos jóvenes también durante el coronavirus? Si quieres, empezamos con María por el protocolo de dar la bienvenida a una persona bueno, que participa con nosotras, con esta casa, con Málaga Coge. Y cuéntanos un poco, María, también para la gente que no está conociendo, ese perfil de quiénes son y de dónde vienen estos jóvenes en movimiento. Bueno, pues hola a todos y todas los que nos podéis estar escuchando y bueno, antes de nada agradecer a Málaga Coge la invitación, que para nosotras, la Fundación Raíces, es un placer estar aquí hablando con vosotras. Así que bueno, pues esto, o sea, también por situar un poco nuestro trabajo, desde Fundación Raíces nosotros no tenemos ningún piso de jóvenes, o sea, lo que hacemos es proporcionar defensa jurídica y atención social, digamos, desde fuera, ¿no? A los niños, niñas y jóvenes que sufren alguna vulneración de derechos por parte de la administración. Entonces, en el marco de esta atención, lo que hemos María, detectado perdona. sobre todo durante el coronavirus. María, perdona un momentito. No sé si solo me pasa a mí o también Geno, que está en directo con nosotras y que nos puede dar la... ¿Escucha a María? ¿Se te ha quedado pillada? No, no la he oído. Se ha quedado, desde la página de Facebook se ha quedado. Vale. Bueno, Mm. pues María, si no te importa actualizar un momentito el programa, estas son las cosas que no pasan con directo. Ya dijimos una vez que pasaríamos a hacer un té con giga en vez de con té con mega. Pero si no te importa ajeno, pues mientras pues retomamos contigo también lo que estábamos hablando con María, ¿no? Un poquito pues ese perfil de quiénes son estas jóvenes a las que venimos
apoyando también desde Málaga Acoge. Hay que decir que Málaga Acoge también apoya a estas jóvenes, entre otros con la ayuda y con el apoyo de diferentes instituciones como el Ayuntamiento de Málaga, como la Junta de Andalucía, y también con la ayuda de la Fundación La Caixa y de Cajasol, ¿no? Geno. Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí un día más con nuestro Té con Megas o con Gigas. Bueno, desde Málaga Acoge, desde el área de jóvenes, atendemos a todos los jóvenes provenientes del sistema de protección de menores. Nuestro trabajo está enfocado a acompañar a los jóvenes a su lado en su itinerario de emancipación, entendiendo esta como la autonomía personal y la autonomía económica. Para ello utilizamos diferentes herramientas y abordamos los itinerarios desde diferentes ámbitos. Tenemos asesoramiento jurídico, tenemos recursos residenciales, tenemos acompañamiento social. Es decir, según el diseño del itinerario que el joven establezca, se traza una escalera figurativa a seguir y bueno, son los jóvenes los que van subiendo los peldaños y nosotros pues somos unos facilitadores de todas las herramientas, tanto que la propia entidad como la red, porque desde Málaga Acoge siempre trabajamos mucho en red con otras entidades del territorio, fuera del territorio cuando en su caso se requiere, para acompañar a los jóvenes a que cumplan sus objetivos. Y Geno, esto es lo que habéis hecho también antes del coronavirus, pero con la llegada del COVID, ¿cómo ha cambiado también esa realidad? Vale. La situación de los jóvenes tutelados o de los jóvenes provenientes del sistema de protección de menores siempre ha sido una situación delicada, porque al cumplimiento de la mayoría de edad, los jóvenes tienen que salir de los centros de menores y, claro, hay muchísimas variables que afectan a su grado de vulnerabilidad. Una es la situación administrativa, ya que en muchas ocasiones los permisos de residencia no están resueltos y están en una situación administrativa muy ambigua, teniendo solamente 90 días para solicitar el permiso de residencia inicial. Otra situación muy preocupante, un factor que los hace muy vulnerables, es la situación de sinhogarismo, porque si bien es cierto, nosotros somos Málaga Acoge y estamos en la Junta de Andalucía, lo digo porque como María forma parte de otra comunidad, aquí, si bien es cierto que hay plazas de tutelados de alta intensidad y de otras convocatorias como el IRPF, y si bien es cierto que se han ido aumentando las plazas de año en año, sigue habiendo chicos que cumplen la mayoría de edad y no tienen un recurso residencial que les acojan. Claro, si nos abandonamos un poco y nos ponemos en la situación de los jóvenes, estamos hablando de personas muy jóvenes, con tan solo 18 años, que todavía no son adultos plenos, con una situación administrativa en la mayoría de los casos muy delicada, con sus referentes, que al fin y al cabo los referentes familiares son quienes en esa etapa vital pivotan un poco nuestro proceso madurativo y ellos en este caso los tienen lejos y muchas veces viniendo de centros de menores que estaban en localidades fuera de lo que es la propia capital, es decir, desconociendo el territorio, que hay muchísimos factores que, claro, que si bien la situación de sinhogarismo es una situación muy compleja para cualquier persona, pues si eres un joven que procede del sistema de protección de menores y tienes 18 años, pues aún más allá de las circunstancias administrativas, son extremadamente vulnerables. Durante el periodo del estado de alarma es cierto que en esta comunidad no se ha llevado a cabo a las salidas de los cumplimientos de mayoría de edad bajo el estado de alarma. Es decir, siempre que el joven así lo ha querido, porque hay excepciones, es cierto que los jóvenes que han ido cumpliendo 18 años durante el tiempo que ha durado el estado de alarma no han salido del centro, o sea, era complicado porque estamos en una situación de confinamiento, entonces pues tampoco tienen un recurso al que acceder, ¿no? Y es verdad que han permanecido ahí y que ahora pues van a ir saliendo. La realidad es que se han sumado, digamos que se ha creado un tapón porque
aunque se han aumentado unas plazas temporales para acoger a estos chicos que han ido cumpliendo la mayoría de edad, siguen sin ser suficientes. Es decir, va a haber chicos que están cumpliendo o bien ha cumplido durante el estado de alarma la mayoría de edad y van a salir del sistema de protección sin una plaza residencial a la que acudir. Claro, de ahí también la campaña que comenzamos en Málaga Acoge junto a la Federación Andalucía Acoge a finales de año, ¿no? No me dejes en la calle, que recordamos que puedes firmar todavía en change.org, no me dejes en la calle, y en esa campaña lo que se pedía era a la administración pública, en este caso a la Junta de Andalucía, que diese más plazas para acoger a estos jóvenes con un recurso habitacional. Pero como decía Geno, durante el coronavirus no han salido ningún joven de los centros, ninguna niña, ningún niño de estos centros de protección de menores, pero ahora sí van a salir ya. O sea, con la desescalada acaba el estado de alarma y comienzan a salir. Y esto también desde las entidades sociales como Málaga Acoge, cómo vaya a trabajar, porque ahora será, como tú dices, un repunte de trabajo mucho más alto, ¿no? Hombre, pues lo afrontamos con preocupación, con una preocupación añadida. Pues los que trabajamos en esto siempre estamos preocupados porque este es un problema que siempre está presente, es decir, no hay tantas plazas como jóvenes que cumplen la mayoría de edad. Es cierto que ahora sí se han habilitado unas plazas para, ya, como he dicho ya, para acoger a estas cumplimientos de mayoría de edad que se han dado, pero no son suficientes. A esto se suma que desde las entidades que también prestamos recursos residenciales, o bien por fondos propios o por otras entidades privadas financiadas, me refiero, ahora mismo se ha generado un tapón, es decir, jóvenes que estaban en una vía de emancipación ya rápida, con unas prácticas, incluso con un compromiso de modificación de sus contratos y una posible emancipación. Aquí en Málaga, el sector principal de la hostelería, esos son itinerarios que a priori se han roto, se han deshecho y hay que volver a reconducir porque o bien los restaurantes han cerrado o bien ahora mismo ya no tienen capacidad de hacer el tipo de contrato que necesitan estos jóvenes de 1 año de duración a jornada completa. Entonces, claro, su estancia en el piso se va a prolongar más de lo que antes del estado de alarma estaba planificada. Por lo tanto, hay muchas plazas que se necesitan que no se pueden liberar. Pues claro, esto es de vestir un santo para vestir otro. Es decir, si un chico sale sin realmente un proyecto de emancipación estable, con medios propios, con posibilidad de obtenerlo, pues que al final lo estás abocando otra vez al sinhogarismo y volvería a ser pues la puerta giratoria, ¿no? Volvería a quedar en situación de calle, porque todo el trabajo hecho pues se sumaría bueno, pues al fracaso general de un proyecto de emancipación. Si a esos retrasos en la autonomía se suman todo el número de jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y que siguen cumpliendo, porque van a cumplir en julio, en agosto, en septiembre, pues claro, nos queda un tapón. Luego además también es cierto que las entidades y los recursos estamos también en esta nueva normalidad. Entonces, claro, el acceder a los recursos, el gestionar plazas de una forma coordinada con otras entidades, ahora es mucho más dificultoso porque evidentemente hay unos protocolos que tenemos que seguir, hay unas garantías respecto a la salud que tenemos que mantener, entonces no es tan rápido, todo va siendo más lento, ¿no? Y entonces, pues, claro, al final los servicios se reducen y la gente aumenta y los chicos aumentan, esa es la realidad. Geno, no sé si nos podrías decir también, porque a ver, de Málaga Acoge sí que se le ofrece apoyo habitacional, no todas las personas que nos gustaría, ¿no? Son 21 plazas la que tenemos dentro de la entidad para ofrecer a estos jóvenes que están en movimiento. ¿Cuántos jóvenes se han quedado sin estos recursos durante el COVID-19 y han tenido que sobrevivir a esta situación también en la calle?
Mira, yo esta cifra a día de hoy, no sé, la semana que viene, no te la puedo dar, porque es verdad que hay muchas realidades. Hay muchos jóvenes desplazados por el empleo agrario que han terminado las campañas y que están retornando. Ujú, Hay jóvenes que todavía, aunque tienen que salir, no han salido de centro, pues porque se está haciendo en la medida de lo posible escalonadamente. Hay otros, es muy difícil dar este dato. Este dato probablemente es más fácil que lo dé la administración ujú, en qué número de jóvenes han cumplido la mayoría de edad durante el tiempo de confinamiento. Yo ujú, esta cifra no la puedo dar, sobre todo porque en este momento y con el Real Decreto del Empleo Agrario hay muchos jóvenes que están trasladados temporalmente. Hay jóvenes que se van 15 días a hacer la campaña del ajo, que luego vuelven, que no pueden reenganchar con otra campaña o que sí. Entonces, me parece un poco atrevido ujú. Bueno, esto, dar un número. vale. Si tú me preguntas, si la pregunta la hacemos de otra manera y es si se ha incrementado el número de solicitudes de recursos hacia Málaga Coge, es decir, de chicos que vienen a tocarnos a la puerta a demandar ayuda, sí, Ha aumentado. claro. Mm, Es decir, ha aumentado los que ya estaban en esa situación, más todos estos. mm. Sí, bueno, bueno, parece que tenemos a María otra vez con nosotras, pero sí, a mí sí que me gustaría recalcar también otra cosa muy importante, y es que de Málaga Acoge no solo hay recursos habitacional, no GENO, sino que también son muchos jóvenes los que a través de esta entidad también tienen otras opciones como talleres de empleo, como son jóvenes que también están formándose y buscando una oportunidad, que siempre nos quedamos con la otra visión, ¿no? Entonces, de esa forma también, ¿cómo trabajáis de Málaga Coge y cómo lo vais a hacer ahora con el COVID? Nosotros desde la entidad, como has dicho, plazas residenciales tenemos 21, pero atendemos a todos los jóvenes que solicitan nuestro servicio. Nosotros trabajamos primero desde del asesoramiento jurídico, hacemos una situación, hacemos un estudio de su situación documental y de las posibilidades, o bien de tramitación de la inicial o de renovaciones. Uh -huh. Luego se trabaja mucho el retorno educativo, ya que nosotros entendemos que los jóvenes que tienen un proyecto vital de permanecer en el territorio y de hacer aquí sus vidas, que esto no es un espacio de tránsito, necesitan titular a eso para en el futuro poder tener un trabajo digno, y entonces tenemos no sería un convenio, pero bueno, un acuerdo de participación en el Instituto Vicente Espinel para la matriculación de los jóvenes en ese centro. Y luego, sobre todo, tenemos programas de orientación, intermediación, formación ocupacional y prácticas laborales, ya que entendemos que la emancipación sin autonomía económica es inviable, porque un joven puede madurar, el tiempo a la mayoría nos ha dado eso, pero si no tienen un trabajo que le permita subsistir, pues siempre va a acabar volviendo a lo que he dicho antes, ¿no? La puerta giratoria. Entonces nosotros intentamos acompañarlo hasta que se emancipa, entendiendo la emancipación esta como os la he dicho antes, la autonomía personal y la autonomía económica, y según el caso necesitará unos apoyos u otros. No, ni tenemos plazas para todos, pero sí trabajamos, por ejemplo, en red con otras entidades donde los chicos residen, por ejemplo, y nosotros llevamos su itinerario de empleo o de protección social y jurídica, ya dependiendo de cada caso. Nosotros desde aquí, desde Málaga, a través de la agrupación de desarrollo de personas sin hogar, los jóvenes pueden recibir diferentes servicios en diferentes entidades. No pertenecen a una sola entidad. Los chicos pertenecen a sí mismos y reciben los servicios que necesitan de las entidades que se los pueden proporcionar. Bueno, ahora ya tenemos a María por fin, ¿no, María? Sí, aquí estoy, lo he logrado. Sí, y además te escuchamos muy bien ahora. Bueno, nosotros sí que nos gustaría, Qué hemos estado bien, haciendo un me alegro. repasito también por el trabajo que se hace de la entidad de Málaga Coge. A mí me gustaría también un poco que hablásemos desde la Fundación Raíces, ese apoyo que prestáis a los jóvenes en movimiento, de qué forma se hace y cómo lo habéis hecho durante la situación de COVID-19. Vale, pues bueno,
Perdonad los problemas logísticos de conexión, pero esto siempre pasa en directo, total. Así que, bueno, como quería comentar antes, pues nosotros el trabajo que hacemos es, como decía, desde fuera del sistema de protección a una parte de los niños y niñas bueno, que están bajo la guarda o tutela del sistema de protección, en este caso concreto de la Comunidad de Madrid sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que para analizar un poco la situación de los jóvenes cuando cumplen 18 años tenemos que retrotraernos un poquito y ver cuál ha sido su situación mientras han estado bajo esas medidas de protección de las comunidades autónomas, ¿no? Y como digo, voy a hablar en concreto de lo que detectamos sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque esas situaciones luego se van a agravar o van a encontrar más dificultades durante el coronavirus. Entonces, ya de primera, y sobre todo afecta en mayor medida a los niños cuando están cerca de cumplir los 18 años, o sea, sobre todo a partir de los 17 años en adelante, encontramos que acceden al sistema de protección y muchas veces la comunidad autónoma, la entidad de tutela, tarda mucho en constituir la tutela de esos niños, o sea, de adoptar esa medida administrativa de protección. Y esto hace que los niños y niñas se queden como en suspenso en esa primera acogida, donde además, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, se identifica con recursos que están muy saturados, donde niños y niñas duermen literalmente en los pasillos, o sea, no tienen camas suficientes donde dormir, donde la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de los centros es muy limitada a la hora de intervenir realmente de manera educativa con ellos y intentar trabajar en un proyecto individualizado, educativo y trabajar en el proyecto de vida más adelante, ¿no? Entonces, o sea, en este contexto, si además la medida de protección se retrasa durante meses, incluso durante un año, hemos ido a tener casos de chavales que han estado de facto en una guarda provisional en esos centros, pero no se ha adoptado ninguna medida de protección de manera oficial, con las consecuencias que eso tiene, principalmente para el acceso efectivo a sus derechos, para poder inscribirse, matricularse en cursos, no pueden porque no tienen un tutor legal que firme sus autorizaciones, no pueden acceder a la asistencia sanitaria y no pueden acceder a algo clave para su integración social para una vez que cumplen 8 años, y es la documentación, tanto la suya, lo que puede ser el pasaporte o la cédula de inscripción, si no pueden tener pasaporte, y ya finalmente la autorización de residencia, ¿no? Entonces, y esto complica aún más la posibilidad de que estos jóvenes accedan a una plaza en los proyectos de autonomía, en el proyecto de autonomía que en este caso tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque ya las plazas de por sí son muy limitadas, no existe una voluntad política de continuar apoyando a los jóvenes que cumplen 18 años en adelante, la formalización o la confirmación, ¿no?, de su integración social en España. Entonces, bueno, pues se quedan en situación de total indefensión y en exclusión social, ¿no? Es un momento de ruptura total entre la red pública que les apoya durante la minoría de edad, que es más o menos fuerte según los casos, ¿no? En este caso, como decía, los que están próximos a cumplir los 18 años, se ve que es mucho más débil. Y bueno, y supone que al cumplimiento de los 18 años se encuentren en una situación de exclusión social plena, sin un recurso habitacional que puedan con sus procesos, ¿no? De hecho, al menos en Madrid, así es como escuché entre vías ajeno que pasa un poco lo mismo en Málaga, es que acaban acudiendo, o sea, no tienen otra opción ni apoyos familiares en España y acaban acudiendo a los recursos de primera acogida, ¿no? En este caso del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, estas dificultades se han paralizado un poco durante el coronavirus, gracias a que también entidades hemos presión tanto a las comunidades autónomas como al propio gobierno para que dictase recomendaciones a las entidades públicas de tutela de las comunidades autónomas y impidiese esa expulsión de los jóvenes que iban cumpliendo 18 años. En el caso de la Comunidad de Madrid, la propia Consejería dictó esta orden a todos los recursos de protección, prohibiendo que se expulsase, digamos, del sistema de protección a estos jóvenes que cumplían 18 años, y en la mayoría de los casos ha ocurrido, pero también nos han llegado casos de jóvenes que han tenido que buscar la vida durante el coronavirus
porque tenía que salir de sus recursos, ¿no? Y esto tiene su explicación también porque los niños han seguido llegando a la Comunidad de Madrid, en mucha menor medida, pero han seguido accediendo al sistema de protección, con lo cual ocurrió un embudo en el que ningún joven salía del sistema de protección y a la vez había menores en primera acogida que necesitaban un recurso de media o larga estancia, ¿no? Entonces, bueno, ha habido ahí un problema pues es un poco de saturación en el sistema de protección. Eso es un poco la problemática que hemos ido viendo en la Comunidad de Madrid. Bueno, son dos realidades en dos comunidades diferentes, ¿no? Y a mí sí que también, uniendo lo que ha hablado Geno de la importancia de que estos jóvenes también estén dentro del sistema de trabajo que tenemos, pues para sobrevivir, para vivir todas las personas, ¿no? Ahora, una vez que se haya aprobado también en estos meses durante el coronavirus, el Real Decreto de Empleo para el trabajo en el campo, pues son muchos los jóvenes en movimiento que se hayan podido incorporar a ese mercado laboral. Empiezo por Geno, un poco si esa incorporación se ha podido establecer y se está haciendo también real por parte de los jóvenes en movimiento. Hombre, este Real Decreto para las entidades que trabajamos con los jóvenes fue como una fuente de esperanza, una luz así que de pronto se abrió en una época en la que todo han sido malas noticias, pero es cierto que estamos teniendo muchísimas dificultades. ¿Por qué? Pues porque realmente los jóvenes a los que se autoriza a trabajar con el Real Decreto son jóvenes que inicialmente tienen un permiso de residencia. El trámite que hay que hacer realmente es un trámite muy sencillo, pero es verdad que muchas veces las empresas o las gestorías que tramitan las contrataciones en el empleo agrario, pues cuando ven el permiso de residencia no autoriza a trabajar, dicen, no, esto o sea, no se ha dado a conocer bien, ¿no? La vía que da esta oportunidad de este Real Decreto de 13 del 2000. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que las entidades sociales estamos haciendo grandes esfuerzos por buscar ofertas, profesionar ofertas de empleo agrario y sobre todo garantizar el buen hacer de los jóvenes a estas empresas contratantes. Yo creo que es importante que si nos escuchan personas del mundo empresarial y sobre todo de explotaciones agrícolas, las entidades normalmente, y Málaga Acoge en particular, pero casi todas las entidades, por no decir todas, que trabajan en el fomento de la acción laboral de los jóvenes, acompañamos al joven, pero también acompañamos a la empresa, tanto en el asesoramiento de los trámites como un poco en la situación de los jóvenes, en el buen hacer que esto hagan. Estamos en comunicación con la empresa, aunque las localidades sean ajenas a la provincia, desplazamos, hacemos seguimiento, o sea, que al fin y al cabo no son jóvenes a los que seguimos acompañando aunque se hayan insertado laboralmente. Y yo creo que esto es importante porque la experiencia que desde la entidad tenemos con el empleo de los jóvenes provenientes del sistema es que son unos grandes trabajadores. O sea, yo siempre hablo del capital humano que ofrecen estos jóvenes a nuestra sociedad, porque realmente su proyecto migratorio siempre ha contemplado la inserción laboral. Y aquí no hay ninis, aquí hay chicos sin oportunidades, pero realmente en cuanto los jóvenes tienen una oportunidad laboral, se entregan a ella, porque es a esto a lo que han venido principalmente. Entonces, en la mayoría de los casos, la emancipación es buena y el empresario lo agradece. Además, el empresario está contento, las empresas son nuestros grandes aliados. El problema es que nosotros no tenemos mecanismos suficientes de llegar y darnos a mucha profesión que hagamos. Ahora creo que María va a hablar un poco de esto. A priori la imagen o la sensación que se tiene no es del joven que viene a trabajar y que se va a dejar la tierra recogiendo ajos, que es la realidad en la mayoría de los casos. Entonces, claro, a nosotros estamos teniendo grandes problemas para acceder a estas ofertas, cuando además ahora mismo es la gran oportunidad, sobre todo en territorios como Málaga,
que eran territorios donde los nidos de mercado estaban en todo lo relacionado con la hostelería y el turismo, y que ahora desgraciadamente pues están sufriendo, son sectores que están sufriendo fuertemente el estado de alarma y la crisis sanitaria. O sea, Geno, si yo fuese empresaria, ¿qué tengo que hacer? ¿Llamar a Málaga Coge? Llamar a Málaga Acoge, decirnos lo que necesitas, nos facilitamos los candidatos, la selección de perfiles, el acompañamiento de los candidatos dentro de su puesto de trabajo ya incorporado a la empresa. Además, facilitamos todas las gestiones administrativas que desde la empresa tienen que hacer para la contratación de estos jóvenes, el asesoramiento y el acompañamiento jurídico que necesitan. Es decir, es que somos como un staff de recursos humanos intensivos, pero totalmente gratuito y a favor de la inserción laboral de los jóvenes en la empresa. En este caso, María, creo que vosotras habéis tenido un poquito de dificultad con el tema del movimiento de una provincia y también de comunidades, ¿no? Bueno, antes de nada quería hacer como 2 puntualizaciones sobre el tema del Real Decreto, que nos ha parecido una medida muy importante para incorporar a estos jóvenes entre 18 y 21 años sector agrario, pero sí desde raíces vemos como dos fallos o puntos a destacar, ¿no? Que además lo hicimos llegar varias propuestas de ampliación o de modificación de este Real Decreto en su momento. Uno es que deja fuera a los jóvenes indocumentados. O sea, un poco siguiendo lo que comentaba antes, hay muchos jóvenes que salen del sistema de protección por una mala actuación de su entidad de tutela a la hora de documentarles. Estoy hablando de pasaporte, pero estoy hablando sobre todo del permiso de residencia, entonces no lucrativa, y desde el 6 de marzo del 20 autotrabajar, ¿no? Hasta 18 años en principio. Entonces, ahí creemos que deberían haber sido un pelín más valientes y haber incluido a estos jóvenes también, ¿no? Que son muchos, al menos en la Comunidad de Madrid son muchos los que salen indocumentados. Luego también que no se ampliase a otros ámbitos, ¿no? Por suerte, el Real Decreto Ley que aprobaron posteriormente, que concede la autorización de trabajo durante 2 años, renovable por otros 2 y ampliable al resto a todo el ámbito geográfico y a otros ámbitos laborales, creemos que ese es precisamente el camino a seguir para lo que decía un poco Gen, ¿no? De aprovechar ese capital humano y remover todos los obstáculos posibles en nuestra normativa y en nuestra práctica administrativa para incorporar a estos chavales al ámbito laboral, ¿no? Que vamos, yo creo que las experiencias que tenemos, por lo que veo tanto en Málaga Acoge como desde Raíces, que bueno, aparte del programa en el que yo trabajo, tenemos otro programa que se llama Cocina Conciencia y que se encarga de promover la inserción, la incorporación laboral de los jóvenes que no tienen apoyos familiares aquí en el ámbito de la restauración. Que por supuesto se han visto súper afectados, vamos, totalmente afectados por coronavirus, pero que nuestra experiencia en este programa es precisamente que la voluntad por ambas partes, por supuesto de los chavales y por supuesto de muchos empresarios, muchas empresas que están deseosas de contratar a gente, ¿no? Para sus negocios, creemos que es muy importante remover todos los obstáculos para que esto ocurra totalmente, y creemos que es totalmente satisfactorio. Y sobre la práctica, o sea, en cuanto a aplicación concreta del tema agrario, o sea, del Real Decreto Agrario, sí que nosotros, por estar en Madrid y debido a las dificultades eso, pues de traslado entre comunidades distintas durante el estado de alarma, también porque nosotros no nos dedicamos, o sea, nuestro trabajo en la inserción laboral está muy enfocado a la restauración, no hemos tenido apenas casos, no apenas incorporaciones de este tipo, con lo cual tampoco podemos hablar de qué dificultades ha sido a la hora de incorporar o de aplicar este Real Decreto en la práctica. Bueno, tengo que deciros que hemos abierto el turno de preguntas, entonces para las personas que lo hemos dejado escrito en el chat, pero lo vuelvo a repetir desde aquí, queda abierto el turno de preguntas por si queréis saber algo más, si queréis hacer algún tipo de sugerencia a nuestra invitada. Y mientras tanto, yo quería preguntarle también a vosotras dos que me comentéis cómo veis, en este caso yo creo que
María, desde Fundación Raíz estáis tratando también de investigar un poco el tema de los delitos de odio hacia los jóvenes en movimiento, incluso también habéis hecho denuncia al defensor del pueblo, ¿no? Sí, aproximadamente a lo largo del último año, o sea, de 2019, hemos ido detectando, sobre todo en redes sociales, declaraciones públicas y demás, bueno, una fuerte criminalización en torno a los niños y niñas que llegan solos a España, ¿no? Los menores extranjeros no acompañados, un poco alrededor del término MENA, que bueno, les deshumaniza y les cosifica totalmente. Entonces nos hemos dirigido en varias ocasiones, no solo Raíces, sino también junto a otras entidades como UNICEF, Save the Children, la Plataforma de Infancia y también el Consejo General de la Abogacía, para bueno, denunciar este tipo de actos públicos, de discursos, que, bueno, que no hacen más que alimentar este discurso, los discursos de odio contra estos chavales, ¿no? Y sobre todo, así como algo lo más grave que hemos detectado hasta ahora, ocurrió entre octubre y noviembre de 2019, ¿no? Muy recientemente, cuando se produjeron dos ataques al centro de primera acogida de menores de Hortaleza. Entonces, eso fue un ejemplo más de genera estos discursos de odio que al fin y al cabo, no, a partir de nuestra experiencia y de nuestro análisis, creemos que tienen su raíz y su origen y su causa última en una serie de políticas públicas y de prácticas de la administración que generan esa criminalización, que son en sí mismas criminalizadoras, ¿no? Hacia estos jóvenes. Un poco lo comentaba antes, el hecho de que se aboque a una situación de absoluta indiferencia al cumplir los 18 años, dejándoles sin documentación y sin ningún tipo de apoyo, ¿no? O el hecho de que incluso dentro del sistema de protección, cuando son menores, no se proporcionen los apoyos necesarios para que se puedan incorporar a esas formaciones o que puedan acceder bueno, a satisfacer sus necesidades básicas como cualquier persona, ¿no? Yo creo que, o sea, creemos que esas prácticas o sea, es ahí donde tenemos que poner el foco a la hora de pensar en todos estos discursos de criminalización, ¿no? Retrotraernos un poco a los orígenes. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho y incluso nosotras desde Fundación Raíces hemos visto con redes sociales, en grupos de Facebook, en comportamientos y discursos y manifestaciones por parte de incluso vecinos y vecinas de barrios en los que se ubican los centros, ¿no? Incluso de dirigentes políticos que a nivel municipal rechazan que un determinado centro o piso se abra en su barrio o en su zona porque es de los menas, ¿no? Y eso creen que va a traer muchos problemas al barrio o al pueblo en concreto. Eso lo hemos visto en la Comunidad de Madrid. Y de hecho, en relación, o sea, siguiendo un poco el hilo de embudo en el que se encuentra el sistema de protección, uno de los problemas que están detectando desde, en este caso, la Comunidad de Madrid a la hora de abrir nuevos recursos es que se asocia automáticamente con que son de menas, van a ser de menas, entonces eso produce como mucho rechazo, ¿no? Por parte de, bueno, de la sociedad, vamos, barrio, de muchos vecinos. Aunque también es verdad que han surgido movimientos también de solidaridad, o sea, de personas que entienden realmente pues el contexto en el que vienen estos niños, niñas y jóvenes, ¿no? Los apoyos necesarios, de quién es la obligación última, ¿no? La responsabilidad última para con las necesidades de estos jóvenes. Entonces, que ponen el foco en lugar de en ellos en la administración responsable. Entonces, bueno, creo que creemos que el trabajo es un poco de desmontar todo esto y invitar un poco a la reflexión más profunda, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a darle una vuelta más de tuerca. Bueno, la verdad que creo que lo habéis dejado todo muy clarito porque no hay ninguna pregunta. Así que si os parece, os damos las gracias desde Málaga Coge por estar con nosotras, pero como bien dice María, hay que seguir desmontando todos estos estereotipos, todos estos prejuicios y rumores que hay hacia los jóvenes y también como dice Geno, o sea, me estoy quedando sin con los titulares, ¿no? Que habéis dicho de todo lo importante que es el capital humano de estas niñas y de estos niños. Y me gustaría eso, cerrar con eso, con que nos quedemos con un buen sabor de boca o al menos con una realidad de quiénes son estos jóvenes y no con la realidad que siempre se crea en nuestro imaginario, que es que son chicas y chicos que
que están en la calle, o chicas y chicos que vienen a no trabajar, a que son ninis, ¿no? A romper esos estereotipos. Así que, nada, cerramos con eso, nos decís una pequeña reflexión para que nos quedemos con todas las personas que estamos viendo con esto y que también pues podamos difundir eso. Geno, ¿quieres cerrar tú? Bueno, yo respecto a lo que has dicho, siempre creo que para desmontar este imaginario que es verdad que se ha generado, ¿no? Y que es como una nube que sobrevuela todo lo que... Creo que los jóvenes procedentes del sistema de protección de menores son jóvenes extremadamente vulnerables y es cierto que hay situaciones de mucha exclusión, como puede ser el sinhogarismo y otros problemas, pero a mí me gustaría que la gente cuando los vea, los mire. ¿Qué quiere decir? No son jóvenes que han elegido esta situación. Han sido jóvenes que se han visto abocados a esta situación, como dice María, en muchísimas ocasiones por el fracaso de el éxito en la etapa de protección siendo menores de edad y lo que siempre decimos, ¿no? De que el día que cumplen 18 años hasta esa fecha están en un sistema de protección con sus luces y sus sombras, mejorable por supuesto, pero al fin y al cabo de protección. Y el día que cumplen 18 años se ven abocados a la desprotección y a la soledad absoluta. Entonces, estas situaciones que tanto nos agreden y estas imágenes que tenemos de los jóvenes provenientes del sistema de protección de menores, para otro, hay que pensar que en la mayoría de las ocasiones no han tenido otra salida estos chicos, no se les ha dado otra oportunidad, porque los recursos son pocos y porque las oportunidades cada vez son menores, ¿vale? Y bueno, y lo que siempre digo, ¿no? Que realmente cuando te acercas a este colectivo y empiezas a mirarlo, no solo a verlo, pues realmente te sorprende eso, el potencial humano que tienen, las ganas de aprender, la madurez que desarrollan, un proceso de emancipación súper acelerado que nosotros no estamos acostumbrados porque tenemos otros proyectos vitales y partimos con otras necesidades y que realmente yo siempre defenderé que los jóvenes que provienen del sistema de protección de menores son una oportunidad para esta sociedad. María, ¿algo que añadir? Sí, yo simplemente como poner entre comillas siempre ese aspecto que siempre les atribuimos, ¿no? Como de vulnerabilidad. Es vulnerabilidad, pero es una circunstancia de vulnerabilidad a la que muchas veces las administraciones, y no solo en nuestro país, sino de sus países de origen también, o circunstancias de sus países de origen, que les abocan a estar en esas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, y dejándola un pelín al lado por un segundo, pensar que son personas jóvenes que en muchos casos han atravesado varios países para llegar hasta aquí, tremendamente resilientes a múltiples vulneraciones de derechos desde su infancia en muchas ocasiones, entonces que llegan aquí con ganas de comerse el mundo y que ya han atravesado todo eso es por algo, ¿no? Y porque quieren el tal humano que comentaba Genoveva, creo que tenemos que aprovecharlo como país, como cultura, o sea, como todo, en toda su dimensión. Entonces, que hay que poner esto súper en valor siempre, también. Pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros, representando a la Fundación Raíces. Muchas gracias por vuestro trabajo. Geno, muchísimas gracias por estar con nosotros cada vez que te llamamos. Está. Y nada, seguimos en la lucha y seguimos apoyando a todas estas jóvenes que nos encontramos en el día de hoy y que nos buscan, ¿no? Y que, como dice Geno, que hay que mirarlo. Así que nada, muchísimas gracias también a todas las personas que habéis conectado en este té con Megas. Y nada, que con muchas ganas de que ese té ya sea pues sin mega y que sea con ideas presentes, ¿no? Así que nada, poco a poco en esta desescalada. Y nada, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nosotros.